Muy buenas tardes y bienvenidos a su programa Salud TV. Estamos en el martes 28 de noviembre. Este día aprenderemos, revisaremos conceptos que ya hemos hablado en otras ocasiones, pero hoy vamos a reforzarlos sobre lo que son las hernias inguinales. Así que veamos la siguiente cápsula. Al regresar les presento a nuestros invitados. Las hernias se producen cuando una víscera sale del abdomen a través de un orificio ya existente en la capa muscular y se originan por el fallo de los mecanismos de resistencia de la pared de este frente a un aumento en la presión intraabdominal. La hernia inguinal es una protuberancia en la ingle que provoca que los órganos de esta zona, como el intestino delgado, sobresalgan por el hueco del canal inguinal en forma de saco. Este tipo de hernia es la más común, especialmente en los hombres. Un síntoma característico de este tipo de hernia es la hinchazón en la zona abdominal, casi siempre fácilmente reconocible y palpable. Otros síntomas comunes son los dolores punzantes que a los hombres se les puede dar en los testículos y a las mujeres en los labios vaginales. Estos empeoran si aumenta la presión en la zona donde se encuentra. El único tratamiento eficaz para esta patología es una cirugía, y para conocer más de las hernias inguinales, quédese en sintonía de su programa Salud TV. Nuestros especialistas estarán hablando de este interesante tema. Acompáñenos. Bueno, démosle la bienvenida a nuestros invitados. La primera de ellas, ya conocidos por todos, amiga de Salud TV y amiga personal, la doctora Irina Rubayo, pediatra neonatóloga. ¿Cómo estás, Irina? Bienvenida. Súper bien, muchas gracias. Es un placer nuevamente poderlos acompañar, estar aquí, como dijo, una gran amiga mía, y poder estar con ustedes, público televidente. Ya tenía días de no venir, pero es un placer, como siempre, poderlos acompañar y poder hablar un poco de este tema tan importante, y más que a veces nos crea un poco de dudas a las mamás en las casas. Excelente, muchísimas gracias por aceptar la invitación. En esta ocasión nos acompaña nuestro cirujano general, el doctor Jimmy Giovanni Morán. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Bienvenido. Muy buenas tardes, muy contento de estar acá y agradeciendo la invitación, esperando que sea de amplio acopio el tema que vamos a discutir. Bueno, más que todo vamos a hablar, ¿verdad? Muchísimas gracias, doctor, por darnos su tiempo, de verdad. Y también le damos la bienvenida a nuestra cirujana pediatra, la doctora Jimena Guerrero. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Aquí ayudándoles un poco con el tema de hernias inguinales a desarrollar para que las madres y los padres sepan un poco más acerca de él. Excelente. Bueno, hernias. Hemos tocado este tema probablemente en ocasiones anteriores, pero siempre hay dudas y siempre es bueno recalcarlas, siempre es bueno reforzar estos conocimientos y ratificar todas aquellas cosas que son verdad y desmentir mitos, ¿verdad? Pero, ¿qué es una hernia? La gente, doctor, se imagina que una hernia es una chibola, cuando la hernia realmente es un defecto, ¿verdad? Cuéntenos un poco qué son las hernias, qué tipos de hernias hay, en qué consisten las hernias inguinales. Bueno, quizá la primera aclaración es definir la hernia, ¿verdad? La hernia es la protrusión anormal del contenido de la cavidad abdominal a través de un defecto en la pared muscular o a través del conducto inguinal. En base a eso, pues en esta tarde vamos a tratar de ampliar el tema, tomando en cuenta el hecho de que las hernias pueden ser directas e indirectas. Hay un sinfín de clasificación más acerca de la patología herniaria inguinal, pero lo vamos a hacer desde un punto de vista más práctico, ¿verdad? También pues, es necesario reconocer la población que tiene un mayor porcentaje de incidencia en base al tipo de hernia del cual estemos hablando. En cuanto a eso, pues las hernias directas, a la mayoría de casos vamos a tener presentes en pacientes de mayor edad, por una debilidad en la pared abdominal, y las hernias indirectas van a tomar el otro extremo de vida, que es la población infantil o juvenil. Ahora bien, usted nos menciona entonces que la hernia es un defecto, exacto. Es el defecto en la pared a través del cual protruye, o sea, sale el contenido que está adentro de la cavidad.
En este caso, cuando la gente escucha hablar de hernia inguinal, ¿qué contenido es el que se puede salir por ahí? Muy buen punto el que se acaba de tocar. Definitivamente es necesario saber de que los órganos intraabdominales pues están, algunos órganos son más fijos, otros son más laxos y más móviles dentro de la cavidad abdominal. Lo importante es reconocer que en mayor frecuencia el órgano más frecuentemente herniado, valga la redundancia, es el intestino delgado y el epiplón. Esos son los contenidos que mayor frecuencia tienen de herniarse a través de estos defectos, ¿verdad? Recordemos a la gente que es el epiplón. El epiplón es un tejido laxo que prácticamente podríamos hablar coloquialmente, definirlo como un delantal de grasita que viene del intestino grueso, del colon específicamente, de transverso y luego cae hacia todo el abdomen y esto por ser de esa manera, su disposición laxa, obviamente tiene mayor movilidad y meterse en esta tumoración herniaria. Muy bien, dime Irina. Como bien explicó el doctor, es excelente eso de la parte de las hernias directas e indirectas. El otro polo corresponde ahí por las edades en las que yo los atiendo, que son las hernias indirectas. En ellos es de tener un poco a veces, claro que a veces no es solo un defecto, como lo vemos en los adultos, sino que el conducto, ese conducto por ese canal inguinal, tiene, cuando estamos intraútero está abierto, hay una comunicación y eso es de tenerlo para explicar un poco. Los niños, los varoncitos, los testículos se les forman aquí atrás, pero ellos tienen que ir bajando, tienen que bajar durante toda su formación intraútero y tienen que descender hasta el escroto. Entonces hay un conductito ahí que comunica, que es ese conducto peritoneo vaginal. En las niñas, no, por lo normal, lo que esperamos es que se cierre antes del nacimiento, pero en los niños ese conducto se va cerrando ahí como el 10º, entre los 10 y los 20 días, pero a veces no está del todo cerrado. Entonces, como quedó abierto, tienen mucha predisposición a que se pueda introducir ese contenido del intestino, como mencionaba el doctor. ¿Qué riesgos hay? Entre más chiquitos, entre más prematuros son, entre menos de 33 semanas, tienen más riesgo de padecer una hernia, pero es por eso, por esa falta de cierre. En los niños, lo que vemos, el contenido va a depender del tamaño que haya quedado ese conducto abierto. Si es un tamaño chiquitito, se puede formar algo que se llama hidrocele, que lo único que pasa es el líquido de la cavidad porque no logra entrar ese intestino. Si ya es más grande, si ya pasa, que es lo más frecuente, el intestino delgado. En los niños, y más que todo en las niñas, como los niños son los que puede pasar eso, pero en las niñas el mayor riesgo que se corre es que en esa hernita, en esa chibolita, lo que se puede salir es el ovario o la trompa de falopio, y ahí es de los casos donde vamos a hablar más adelante en la forma de la corrección y los signos clínicos para ver cuándo correr y pedir una asistencia. Muy bien, gracias Irina. Ahora bien, doctora Guerrero, entonces las hernias, por lo que estamos escuchando por Irina y con el doctor, ¿son defectos que ya traemos al nacer todas o existe otra forma de formarse una hernia inguinal que no sea de nacimiento que ya la traigamos? Pues en realidad, en cuanto a los niños, es una formación congénita, ya nacen con ella, es decir, no se logró cerrar el conducto por donde los testículos descienden y ahí y a través de ese hoyito que ha quedado permeable es donde el intestino se puede introducir o, en el caso de las niñas, el ovario. En los varones, cuando se introduce el intestino, este puede llegar hasta el nivel del escroto. Y en las niñas se va a localizar la pelotita o el bulto o la hernia a nivel inguinal y este puede ser el ovario, el que está ahí introducido. En niños mayores o adolescentes sí puede ser adquirida, ya sea alguien que le hace demasiada fuerza o un niño que está en deporte o algo, la debilidad muscular va a jugar va a tener un papel como en el caso de las hernias de los adultos. Muy bien, entonces los adolescentes sí se pueden herniar en las ingles por un defecto de su pared, o sea, tienen pared muscular débil y al hacer una fuerza demasiado grande poder romperse y hacer una hernia, ¿sí?
Pues en realidad, en cuanto al tema del adolescente, las hernias más frecuentemente presentadas son las indirectas. Estas hernias se llaman de esa manera porque atraviesan un conducto, el conducto inguinal, en su trayecto y definitivamente pues es la diferencia entre un paciente de mayor edad, es decir, más allá de los 4 décadas de la vida, donde sí pues las hernias se vuelven adquiridas porque la pared se va debilitando. Esto quiere decir que los pacientes jóvenes obviamente van a tener mayor predisposición al primer tipo de hernia del cual hablábamos, a la indirecta. Bueno, vamos a ir a una pausa. Al regresar vamos a hablar más de este tema para que no nos queden dudas de la diferencia entre directa e indirecta y quiénes están más predispuestos. Por el momento, vamos a una pausa comercial y ya volvemos. Estás viendo Salud TV. Bueno, yo pienso que las hernias se hacen de hacer alguna mala fuerza. A veces por la forma en que nosotros agarramos las cosas no tenemos una buena posición para agarrarlas, ¿verdad? Siento que eso es, o las malas fuerzas que se hacen también. De tanto los niños, mucho esfuerzo que hacen, así como cuando lloran, cosas así, por eso es que les aparecen las hernias. Algún mal esfuerzo. Por el consumo de grasas, ¿verdad? Que ahí se le acumula en el cuerpo y no la alcanza a digerir el calor de uno mismo, ¿verdad? Por eso. Por estrés o por preocupación. Es porque uno hace fuerzas indebidas y entonces por eso al hacer demasiada fuerza, entonces por eso es que aparecen las hernias. Gracias nuevamente a todas las personas que responden a nuestro sondeo. Vamos a extrapolar entonces la pregunta acá en el set a nuestros especialistas porque hay poblaciones diferentes representadas. Entonces, vamos a ver, Irina, tus pequeñas personitas, ¿por qué pueden tener hernias? Las causas, generalmente casi toda la gente mencionaba lo de las fuerzas, pero es parecido a lo que ya hablábamos previamente. En mi población, en los niños chiquitos, las hernias cabal son congénitas. Es por esa falta de ese cierre, de ese conducto. Van a decir, uy, pero si es así, todos tuvieran. El hecho de tener ese cierre, ese conducto que no se ha cerrado, no significa necesariamente que siempre van a tener hernias. En los niños nada más un 5% de los recién nacidos las tienen, y eso sí, lo que aumenta es el ser prematuros, pero es por esa misma inmadurez que ellos tienen, ya sube hasta un 13%. ¿Qué factor de riesgo tienen? Aparte de eso, es cuando aumenta, parecido a lo que dice la gente de la fuerza, pero aumenta la presión adentro del estomaguito. En el caso de eso, son esos niños que al nacer empiezan graves y se les tiene que ayudar a respirar, la ventilación con la que se les ayuda, eso les aumenta y les hace el riesgo de que puedan herniarse. Hay otros factores de riesgo como enfermedades como la fibrosis quística que tienen los niños, también hay riesgo de tener una hernia. En los hijos de papás, se ha visto asociado en los hijos de papás o hermanos que han tenido hernias también inguinales, también tienen ese factor de riesgo. En los niños en los que no les ha descendido ese testículo, como les mencioné, tienen que bajar. Generalmente ya para las 32 semanas tienen que estar ahí, pero hay unos niños que se atrasan y quedan en el camino. Entonces, al quedar en ese camino, mantiene más permeable el conducto y hay más riesgo de que se pueda originar la hernia. Eso es en mi lado. En tu población. En mi población. Vamos a ver, Jimena, en la población suya, que es un poco más grande. Pues bueno, podemos mencionar también las enfermedades del tejido conectivo, como el síndrome de Ehlers-Danlos, que nos puede causar o predisponer a tener hernias. Podemos mencionar también los niños que se les realiza diálisis, que aumenta la presión intraabdominal porque le están metiendo líquido constantemente y eso puede predisponer a una hernia. La fibrosis quística, como mencionó la doctora, y también el hecho de que un familiar la haya padecido aumenta la probabilidad del niño. Muy bien.
Entonces esos son para los niños, ¿verdad? Esos son para los niños. Ajá, entonces nosotros que somos su población, los adultos, ¿qué otras causas? Bueno, cabe destacar de que en la población juvenil o adulta, sea joven o adulto mayor, en base a la frecuencia de la cual hablábamos, una hernia indirecta o directa, las hernias inguinales pueden presentarse por aumentos en la presión intraabdominal, es decir, algo que cause un esfuerzo y nos haga a través de esa misma fuerza, de una forma mecánica, la protrusión del órgano dentro de la cavidad intraabdominal hacia la tumoración. Esto tradúzcase en ejemplos, patologías respiratorias crónicas que hacen que el paciente tosa demasiado o pase frecuentemente con tos, aumenta la presión intraabdominal y la hernia se presenta. Asimismo, en pacientes que tienen, en el caso del varón, que tiene una hiperplasia de próstata, así vemos mucha asociación entre la hiperplasia de próstata y la ocurrencia de hernia inguinal, porque tienen una fuerza para miccionar mayor a la de un paciente que no tiene una patología de próstata. Entre otras causas, también la doctora mencionaba las enfermedades del tejido conectivo, que son anomalías estructurales en la composición de las capas musculares. Y asimismo, pues tenemos el factor edad, ¿verdad? Hablábamos de las hernias directas, cómo se presentan en la población adultos mayores, porque obviamente sus tejidos se vuelven más laxos. La ocurrencia o el no realizar actividad física también, pues, un paciente que tenga sus estructuras musculares más débiles va a tener más susceptibilidad a padecer de una hernia. Mire qué bonito, porque con esto que está diciendo, yo creo que estamos desmintiendo algunos de los mitos que la gente puede tener en casa, que es mejor no hago abdominales porque me puedo provocar una hernia. Entonces, en este caso es al revés, ¿cierto? Claro, porque claro. vamos a fortalecer el músculo. Sin duda alguna que ante el hecho de ya tener la patología, sí es obvio que tenemos que evitar hacer esfuerzos, pero sí, ya está, pero si podemos prevenirlo, pues es mejor realizar actividad física para endurecer la pared abdominal. Muy bien, así que no deje de poner eso de pretexto. No diga que no va a hacer abdominales porque no quiere que le salga una hernia, a menos que ya la tenga, ya escuchó al doctor. Bueno, ¿qué tal si hablamos un poco de las manifestaciones clínicas o bien de qué es lo que nos puede hacer pensar en un bebecito que hay una hernia? Quizás en los bebés es más fácil, ¿no? Bueno, digo yo. Es dependiendo, te cuento. En los prematuros sí es un poco más fácil por el hecho de que, como mencionaba, en la pared abdominal tienen menos tejido, entonces es mucho más fácil el ver la protrusión, esa pelotita. En los niños lactantes, que son más gorditos, a veces nos cuesta, te cuento, entre 3 y 6 meses verlas, aunque hayan nacido con ellas. La forma de observarlas es cuando ellos hacen un esfuerzo, cuando miran de que están llorando. Aquellos que son lloroncitos y hacen una gran fuerza, es bien fácil que la saquen. Otros que lloran menos, son un poco más pujositos, cuesta más. Pero la forma de verla clínicamente son esos niños que empiezan a llorar y al llorar notan la pelotita, o hay momentos que lloran, solo les da una etapa, lloran, se ponen nauseosos, vomitan y de pronto se les pasa, siempre es de examinarlo. Entonces, ante todo niño lactante que tenga episodios de llanto así por momentos, siempre es bueno consultar porque hay que examinar, porque a veces son manifestaciones de esa hernia que puedan tener, porque las manifestaciones son bien generales. La clínica es lograr ver y buscar si se le nota la pelotita, que las mamás lo van a decir cuando llora, cuando tose, que van a notar esa salidita de la chibolita. Probablemente en los niños más grandes, los niños que caminan, hay algo más que podemos notar y precisamente sería cuando la hernia del contenido va hacia el escroto, ¿cierto, doctora? Sí, como si la hernia es más grande va a permitir mayor cantidad de intestino que salga a través de él. Entonces a veces en los varones la mamá va a notar que el testículo ha aumentado de tamaño y al tocarlo van a sentir como que si están tocando aire, porque es el aire que tienen adentro del intestino. Van a notar también las mamás que cuando el niño reposa, desaparece la hernia, se mete y ya no está la pelotita. También tenemos que especificar que en esos casos es una hernia reducible la que entra y sale y no da mayor complicación. Está el caso si ya se vuelve una hernia encarcerada, que el niño va a presentar mayor dolor
puede haber incluso dolor abdominal y puede causar vómitos. Y la hernia, la mamá va a ver que la pelota se mantiene en el puesto y que es imposible que desaparezca. Ese es un motivo de consulta inmediata. O si esta hernia incarcerada, que ya no se puede reducir, que ya no puede entrar, está comprometiendo el intestino y ya no permite circulación de sangre hacia el intestino, entonces el paciente va a presentar fiebre, puede haber cambios de coloración en la piel, se va a volver rojo y va a ser necesario nuevamente consultar de forma inmediata porque ahí sí ya podemos tener complicaciones en cuanto al intestino. Muy bien, ¿cuáles son las complicaciones más frecuentes de una hernia inguinal? Me imagino que la más frecuente es esta que nos está mencionando, la encarcerada. ¿Todas se pueden encarcerar? Depende del defecto. Entre el defecto más grande sea, menor probabilidad de que se encarcere. Entre el defecto más pequeño sea, va a haber más probabilidad que se encarcere, porque el contenido va a salir y le va a costar regresar o reducirse. En cambio, si el defecto es grande, el contenido va a salir y va a poder entrar sin ninguna o sin mayor problema. Por lo tanto, encarcerar, para que la gente que está en casa nos entienda, es que se estrangula, ¿sí? Encarcerar, cuando nos referimos a encarcerar, es que la hernia no se puede reducir, que la pelotita, la mamá va a notar que ahí está y ahí pasa y no se mueve. No la pueden meter, no la pueden meter nuevamente. No la pueden meter nuevamente en el hoyito. Ajá. Se quedó atrapada. Se quedó atrapada literalmente. En los adultos pueden haber síntomas de dolor o molestia sin necesidad de poder ver fácilmente el defecto. Justamente, bueno, quizás abordando la aportación de la doctora Guerrero, es necesario tomar en cuenta lo que decía del tamaño de la hernia. Nosotros como cirujanos debemos de quizás estar más encima de aquella hernia que sea más pequeña, e inclusive si nos ayudamos de métodos diagnósticos como una ultrasonografía de tejidos blandos ante la duda del ojo clínico, que es muy poca porque casi el 80 al 90% se hace por un método clínico, pero las hernias pequeñas obviamente tienen mayor potencial de encarceración y sin sonar un tanto radical pueden llegar inclusive a matar ese intestino al estarlo compresionando. Y el dolor se presenta a nivel abdominal porque obviamente el lumen, es decir, la luz del intestino está siendo obliterada porque se está torciendo ese intestino en esa hernia y ya no pudo devolverse. Y en los casos de las hernias más pequeñas, con un anillo inguinal más reducido, obviamente pues ese contenido no pasa y el paciente está prácticamente obstruido. Muy bien. Ahora hablemos de lo que otros síntomas podemos notar en un paciente con una hernia que nos hacen pensar o que nos deben hacer sospechar a los demás especialistas que puede ser una hernia la que tiene. Lo primero a la cabeza es la tumoración. Hablábamos de la famosa chibolita, ¿verdad? El paciente se siente una chibolita, indiferentemente de que sea un paciente pediátrico o adulto, se siente una chibolita apreciado por la madre, padre o por el mismo paciente. En ese caso, pues la tumoración es lo primero que nos lleva, bueno, le lleva a la población a consultar con nosotros y las famosas inguinodinias o traducido como un dolor inguinal. Eso le iba a decir, ¿duelen estas pelotitas? ¿Pueden doler? ¿Pueden no doler? Pueden doler. Pueden doler porque pues hay una amplia serie de nervios a ese nivel que generan una incomodidad y una sensación como de tirón a la hora de hacer esfuerzos en los pacientes que ya tienen una hernia inguinal. Muy bien, dime Irina. Así como mencionaba él, pueden doler, pero cuando no se han trabado, algo, a veces no sienten mayor cosa. Y solo los niños a veces cuentan de que, mira, me ha salido una pelotita, mira cómo entra y sale. A veces ellos mismos les da ansiedad de estarse metiendo y sacando. Y algo muy importante en las niñas, así como en los niños pueden notar lo del testículo, como bien dijo la doctora Jimena, en las niñas es raro porque normalmente uno las mira arriba, pero hay que revisar los labios. A veces la pelotita está hasta allá abajo, entonces sale de pronto una pelotita en el labio. Muy bien. Bueno, vámonos a una pausa, pero antes, en la siguiente cápsula, vemos a la doctora Aleida Marroquín Perducci, ginecóloga. Nos habla sobre las hernias que aparecen o que diagnosticamos durante el embarazo. Ya volvemos. Buenas tardes, amigos de Salud TV. Mi nombre es Aleida Marroquín,
Soy médica ginecóloga y esta tarde vamos a hablar acerca de hernias y embarazo. Las hernias y el embarazo es una condición médica que no es frecuente, pero es importante de conocerla por su gravedad, pues pueden poner en peligro ya sea la vida de la mujer embarazada o del bebé que se está gestando. Una hernia es una condición médica en la cual la pared abdominal se ha distendido, se abre y permite que pasen los intestinos hacia el exterior, simplemente cubiertos por nuestra piel. ¿Qué vamos a ver? Una especie de pelotita o nódulo que se forma, que no es algo normal en nuestro cuerpo. Durante el embarazo pueden darse varias situaciones. La primera es una hernia que es congénita y la tenemos desde que hemos nacido, que no se nota, no da síntomas y que los empieza a dar durante el embarazo. O puede formarse una hernia nueva que no existía debido a la distensión y al estiramiento que sufre la pared abdominal por la misma condición del embarazo. Los lugares donde más frecuentemente se dan estas hernias es en la región umbilical, es decir, cerca del ombligo, o en lo que nosotros llamamos la región inguinal, que es la parte baja del abdomen a los lados hacia los muslos. Es de estar pendiente y reportar cualquier cambio con el profesional de salud que nos lleva a los controles prenatales. Normalmente el manejo de la hernia se realiza hasta después del parto y su corrección es a través de una cirugía. En cuanto a la situación de hernias y embarazo, es importante tener claro que aunque esta situación es poco frecuente, es importante consultar a tiempo para prevenir complicaciones que puedan poner en peligro la vida de mamá y la vida del bebé que se está formando. Soy Aleida Marroquín para Salud TV. Los esperamos en la próxima. Estás viendo Salud TV. Buen provecho si usted está almorzando. Gracias por permitirnos estar ahí acompañándole. Este día estamos aprendiendo sobre hernias inguinales. Ya escuchamos que hay hernias directas, hernias indirectas, que los factores de riesgo se parecen, pero que varían dependiendo de las edades y que los síntomas, pues todos tienen el patrón común, que es la dichosa chibolita a nivel de la ingle, que puede o no doler y que podemos hacer uso de varias formas de diagnóstico, pero lo principal es la clínica. Vamos a ver, la clínica manda, pero si no, ¿de qué más podemos hacer uso, doctor? Pues hablábamos acerca del uso del método de gabinete de una ultrasonografía de tejidos blandos. Esto pues lo llevamos a cabo, indicarlo cuando tenemos una duda diagnóstica, previamente lo decíamos, ante el ojo clínico, y el examen físico. Pues para nosotros, como en todo ámbito médico, el historial clínico está conformado por la historia que el paciente nos da y el examen físico que nosotros realizamos, pero si esto no es definitivo, entonces... no es concluyente. O concluyente, pues hacemos uso de una ultrasonografía de los tejidos blandos, en la cual obviamente se va a detectar la presencia de esta masa protuberante anormalmente ubicada a ese nivel. Excelente. Bueno, así que la clínica manda, ¿cierto? Esa es la que siempre debe de comandar porque siempre el examen físico no puede ser sustituido. Ahora bien, doctor Morán, usted nos trajo unas fotografías. ¿Será que podemos verlas y coméntenos un poco de qué se trata? Claro, claro. Las primeras imágenes que vamos a contemplar, pues obviamente hacen un recordatorio acerca de la patología herniaria en toda la pared abdominal. Se pueden observar a ese nivel la incidencia de las hernias, que no nada más es a nivel inguinal, sino que también lo pueden haber en la hernia epigástrica según la localización a nivel topográfico abdominal, la hernia incisional cuando está presente en otro tipo de cicatrices o cirugías por cirugías previas, las hernias umbilicales y nuestro tema concerniente, las hernias inguinales, ¿verdad? Las hernias inguinal, ahí tenemos en la imagen cómo se representa la hernia inguinal directa y cómo está discurriendo a través de todo el conducto inguinal, mientras que la hernia inguinal directa, como punto de referencia anatómico, pues se presenta por arriba del ligamento inguinal, específicamente en el triángulo de Hesselbach. En la siguiente lámina, pues
Ese es que vale un pedacito de intestino que ha salido. Prácticamente es la representación gráfica de lo que hablábamos, el intestino protruyendo por un orificio anormal, sea por debilidad. En ese caso, pues, cabría mencionar que parece o simula más un debilitamiento en la pared, y asimismo ese es un corte sagital de la protrusión del intestino delgado, cómo llega hasta nivel inguinoescrotal, como la doctora Guerrero lo mencionaba. Ese es el escroto, entonces Así ¿de qué forma es. puede de pronto el escroto verse más largo, más grande en Así un niño es. o en un adulto también, ¿sí? ¿Verdad? Veamos la siguiente. En esta lámina pues se representa una vista ya con varios cortes anatómicos y algunos puntos de referencia, pues es un tipo de patología cuya solución es prácticamente técnica o quirúrgica. En esa consideración nosotros pues tenemos que tomar en cuenta la serie de estructuras, tanto vasos sanguíneos u otras estructuras como nervios, a la hora de abordar esta patología, ¿verdad? Qué delicado, o sea, ahí estamos viendo en ese triangulito amarillo, esa es la zona más más frecuente, más frecuente donde se abre. La hernia directa. Donde se abre la directa, en ese triangulito amarillo. Así es, ese triángulo está conformado por los rectos, la arteria epigástrica inferior y el ligamento inguinal. Y en esta lámina pues podemos apreciar ya desde el punto de vista de resolutivo, no sé si vamos a hablar aún en este momento o luego, claro. cómo es que la técnica quirúrgica más frecuentemente utilizada recibe un epónimo llamada herniorrafia, libre de tensión, aunque también se puede denominar plastía porque hacemos uso de una malla. Esa es libre de tensión y observamos en ese trayecto amarillo cómo es que se puede apartar el nervio ilioinguinal para reducir una de las complicaciones que a la larga puede suceder, como son las inguinodinias crónicas, cuando ya se cierra la cicatriz. Muy bien. Hablemos un poquito entonces del tratamiento. Siempre se realizan las técnicas abiertas convencionales, pero hoy día se hace todo vía laparoscópica, ¿cierto, doctora? ¿En los niños también? Sí, en los niños la forma más común o el abordaje más común es el abierto, pero se pueden hacer también las técnicas laparoscópicas. Incluso la técnica laparoscópica, cuando tenemos dudas si hay una hernia contralateral, nos va a servir como diagnóstico en el mismo momento que estemos tratando. El abordaje es lo que varía. Una vez adentro, en el caso de los niños, no utilizamos mallas porque el defecto no es por debilidad, sino que lo que nosotros vamos es a cerrar el hoyito que permite que se introduzca el intestino o que salga el intestino de la cavidad abdominal. ¿Nunca usamos mallas en los niños, doctora? Difícilmente las usamos, al menos que sea una hernia directa, que en un niño es un caso extremadamente raro. Muy bien, ahora en los adultos, porque la heridita típica de la hernia inguinal abierta antes pues era chiquitita, ¿verdad? Entonces, ¿qué otras ventajas obtienes de la videolaparoscopía además de la hernia contralateral? ¿Qué más? En realidad sigue siendo como en tela de juicio la opción quirúrgica a utilizar por el cirujano tratante, ¿verdad? Puede ser una técnica abierta, puesto que la herida sigue siendo igual de pequeña y nos permite tener un abordaje abierto de las estructuras. Y la laparoscópica, quizá la mayor ventaja es la recuperación. La recuperación y la incidencia de algunas complicaciones como injurias quirúrgicas durante el procedimiento. Bueno, de las complicaciones vamos a estar hablando en el siguiente corte, pero ¿qué les parece que ahora vemos al doctor Manuel Novoa Pacheco, nuestro nutriólogo? Nos habla de algo muy interesante, esa relación entre sobrepeso y hernias. Ya volvemos. Buenas tardes amigos de Salud TV, soy Manuel Novoa, su médico nutriólogo, y este día platicaremos de la relación de obesidad y el desarrollo de hernias abdominales. La hernia abdominal y su cirugía, que se llama cura de hernia, es la segunda cirugía más frecuente en el ser humano y tiene una relación directa con la obesidad. La grasa abdominal reblandece o debilita los tejidos, facilitando la protrusión de las vísceras a través de un agujero. Esa es la primera causa. La segunda es la presión intraabdominal de la persona obesa facilita, aumenta la presión de las vísceras para que salgan, es decir, la grasa debilitó la pared abdominal
y la presión intraabdominal facilitó la protrusión de esta, por lo cual tenemos que comprender que la obesidad es un riesgo significativo para el desarrollo de la hernia y la complicación de la anestesia, porque la persona obesa tiende a ser diabético o hipertenso, aumentando su riesgo para la anestesia, por lo cual el control de peso y una adecuada alimentación va a permitir que el cirujano tenga una mejor recuperación de los tejidos. Eso es muy importante, aumentar la proteína de la dieta y aumentar la ingesta de frutas que son antioxidantes que facilitarán la recuperación del tejido después de la cirugía. Si su cirugía es selectiva, tiene el momento adecuado para controlar su peso. Coma menos harinas, menos carbohidratos y menos grasa. Muy importante, tiene el tiempo adecuado para aumentar la ingesta de proteínas, es decir, coma pollo, pescado, queso, coma muchas frutas que son antioxidantes que nos van a permitir la adecuada recuperación de sus tejidos después de su operación. Soy el doctor Manuel Novoa, su amigo para todos ustedes. Muy buenas tardes. Estás viendo Salud TV. Bueno, continuamos con nuestro programa y gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando de las hernias inguinales. Hablemos en este bloque, por favor, doctores, ¿en qué momento hay que operar una hernia inguinal? Si hay algún tiempo que esperar en los niños, dependiendo de las edades. A ver, Irina, comencemos con los chiquititos. Vale, con los chiquititos, en los prematuros, lo que se recomienda es antes del alta, ¿verdad? Lo único que es de coordinar, cabal, es una decisión en conjunto entre el neonatólogo y el cirujano y el anestesiólogo para darle un suficiente peso, que tenga menos factores de riesgo para que vaya a salir bien de su posoperatorio. Pero antes de irse de alta, tienen que ir corregida de sus hernias. O sea, ya al nomás nacer prácticamente, porque se va a tardar. Lo que pasa es que como en los prematuros, la mayor incidencia es entre menos edad gestacional. Entonces, como pasan de 1, 2, algunos hasta 3 meses con nosotros en los hospitales, y es de asegurarnos que antes de que le demos el alta, sí se vaya con esa corrección. En los niños más grandecitos, en los lactantes, si se diagnostican con menos de 3, 6 meses, en el momento que se diagnostica, pues, en el momento que se diagnostica es de mandárselo al cirujano y ellos programan la cirugía. En los niños que son más grandes, según tengo yo entendido, cuando los refiero, les da un poco más de tiempo el cirujano, que la doctora Cortés nos puede mencionar ahí, cuánto tiempecito les dan para programarles la cirugía, pero hasta donde yo sé, es manejo siempre quirúrgico. No hablemos mentiritas, preguntémosle a Jimena, a ver, ¿cuándo vamos a operar a los niños? Definitivamente el momento para operar una hernia es, se hace el diagnóstico hoy y yo tengo que programarlo lo más pronto posible para hacer la corrección, siempre y cuando no sea una hernia estrangulada trabada o encarcerada. Okay. Si es una hernia encarcerada, podemos reducirla y damos 1 o 2 días para que los tejidos se desinflamen y luego hacer la corrección. Si es una hernia estrangulada que ya compromete el intestino delgado, es inmediatamente. Eso es de emergencia. Eso es de emergencia. Ahora, usted me dijo, al nomás hacer el diagnóstico hay que programar la cirugía. Y yo le pregunto entonces, en nombre de la gente, ¿por qué? Porque corremos una hernia diagnosticada, es el momento adecuado para decir, no quiero que me llegue, no quiero que se llegue a encarcerar o trabar, o no quiero que avance a una estrangulación. Es una bomba de tiempo. Es una bomba de tiempo. Entonces tenemos que tomar la decisión rápida y decir, esto es quirúrgico. Aparte que no hay tratamiento médico para las hernias. El único tratamiento es cirugía. Eso que usted acaba de decir es importante que le quede claro a toda la gente que está en casa. No existe tratamiento médico para las hernias, únicamente es quirúrgico. Bueno, me imagino que las mismas indicaciones para decidir cuándo operar aplican a los adultos. Entonces yo le pregunto, doctor Morán, ¿cómo escogemos la vía o de qué forma le vamos a abordar al paciente? Pues definitivamente, retomando lo que ya mis colegas mencionaron, es necesario tener en cuenta de que la vía que vamos a elegir para abordar una hernia
puede representar varias ventajas en base a lo que en el segmento previo discutíamos. Si en realidad la incidencia de una cicatriz por vía laparoscópica en unión en cuanto a sus medidas representa una ventaja o no para hacer un abordaje abierto, ¿verdad?, en comparación a este. ¿Esto qué quiere decir? Que si es un paciente, usualmente alguien de constitución delgada, un paciente que tenga tal vez una condición física favorable, etcétera, etcétera, pues podríamos ofrecerle pues la ventaja si su recuperación desea ser más rápida, sus actividades laborales, etcétera, se puede ofrecer una vía laparoscópica, ¿verdad? Si la recuperación pues no necesita ser a la brevedad, pues también podemos hacer uso de una vía abierta en este aspecto, porque mencionábamos lo de la incisión, que no va a discurrir más allá de unos 4 o 5 centímetros, ¿verdad? Esta es la abierta. La abierta. A ver, comparemos. Abierta versus laparoscópica. La herida de la abierta es de 4 centímetros. 4 centímetros. ¿La laparoscópica? La laparoscópica hacemos un abordaje a nivel umbilical y se hacen una serie de puertos en otras áreas topográficas a nivel abdominal, pero en general cada incisión no va a tener mayor de una medida de 1 a 1.2 centímetros. O sea que van a ser 3 hoyitos de 1.5 centímetros. Aproximadamente uno de uno. O un solo hoyo de 4. O un solo hoyo ¿Quiere de 4. 3 de 1 o 1 de 4? ¿Usted quiere 3 de 1 o 4 de 4? No, bueno, hablemos de la recuperación. ¿Quién se recupera más rápido? La recuperación es por vía laparoscópica. ¿Cuánto tiempo de incapacidad para la gente que trabaja incluirá un abordaje por vía laparoscópica y un abordaje por vía abierta? Generalmente la cirugía abierta necesita una recuperación para su incorporación a capacidad total a su vida laboral de 28 a 30 días. Un mes. Exactamente. Y estamos hablando que en comparación a una laparoscópica podríamos inclusive abusar a unos 10, 15 días para la recuperación. O sea, la mitad del tiempo. La mitad del tiempo. Definitivamente. Complicaciones de una y de otra. La vía laparoscópica definitivamente representa menos incidencia de una serie de complicaciones que tal vez la abierta puede generarlos, como los hematomas, seromas, y pues obviamente la abierta sí va a tener otra serie de complicaciones como las inguinodinias, a veces por el atrapamiento de los nervios, o mayor sangrados, o la formación de seromas, etc. Excelente. Bueno, todas esas son preguntas que usted tiene que hacerle a su médico cirujano cuando esté tomando la decisión de operarse, por qué vía operarse, cómo, y tiene que preguntarle cuál puede ser mis complicaciones, cuánto tiempo voy a tratar de recuperarme, etcétera, etcétera. Vamos a ver a la doctora Gladys Sáenz, coloproctóloga, nos habla sobre el estreñimiento crónico como factor de riesgo de una hernia. Ya volvemos. Muy buenas tardes, amigos de Salud TV. Soy la doctora Gladys Sáenz, coloproctóloga, y este día hablaremos acerca del estreñimiento crónico como factor predisponente de hernias abdominales. El estreñimiento crónico condiciona un esfuerzo excesivo para poder lograr una evacuación. Este esfuerzo excesivo hace que las vísceras, como el intestino delgado, protruyan a través de la pared abdominal que se encuentran debilitadas. Estos tipos de hernias pueden ser hernias umbilicales, hernias inguinales, femorales, paraumbilicales, epigástricas o incluso incisionales, que son donde a usted se le ha realizado una cirugía previamente. Para poder evitar el estreñimiento son 3 pilares fundamentales importantes que tiene que tomar en cuenta. 1. La hidratación adecuada. De 2 a 3 litros de agua al día son lo requerido. El consumo adecuado de fibra es lo más importante. La fibra se puede encontrar en papaya, piña, ciruela, avena o granola. Y lo otro es lo más importante, que realice ejercicio físico. Si usted se pone en ejercicio, también sus órganos también entran en actividad. Si usted sufre de estreñimiento crónico, lo más importante es que consulte a tiempo para evitar este tipo de complicaciones como las hernias abdominales. Soy la doctora Gladys Sáenz para Salud TV. Nos vemos en la próxima. Estás viendo Salud TV.
Continuamos con nuestro programa, pero esta vez quiero contarles algo. Fíjense que tuvimos la oportunidad de ser parte de una obra muy bonita por parte de la Curazao. Fuimos parte de algo que ellos llaman el Giving Tuesday, que se celebra hace algunos años ya antes del Black Friday, que precisamente consiste en que ellos comparten las bondades que reciben a lo largo de todo el año en ventas con gente de menos recursos. En esta ocasión pudimos, a través de nosotros, el programa como Salud TV, escogimos a don Martín Hernández, que su familia llegó a recibir los premios que la Curazao le regaló. Veamos la nota. Cada 28 de noviembre se celebra a nivel mundial el Giving Tuesday. La Curazao El Salvador, por segundo año consecutivo, se une para dedicar un día a celebrar la acción de dar y compartir la bondad. Se seleccionaron personas de escasos recursos con el fin de darles productos que ellos necesitan para salir adelante o tener una mejor calidad de vida. Como Salud TV nos unimos y ayudamos a don Martín Hernández, un señor de 83 años con un estado delicado de salud. En su representación nos acompañó su hija Pedrina Hernández, quien se mostró contenta y agradecida por esta ayuda. Bueno, yo dándole las gracias primeramente y porque mi papá sí lo necesita, y muchas gracias a ustedes y a todo el personal aquí, a la Curazao. ¿Qué es lo que escogió? Una cama, un ropero, una cocina y una licuadora. Para toda la familia. Sí, para la familia de mi papá, mi mamá y mis hermanos, todo. Yo estoy muy contenta porque realmente actos como este de solidaridad, en la cual la Curazao está compartiendo todas estas bendiciones que ellos reciben, es muy bonito que nosotros podamos participar y bueno, en esta ocasión ayudar a doña Pedrina, a su papá, y poder colaborarle pues con este montón de cositas para que le hagan incluso hasta sus alimentos más suavecitos. Estamos muy contentos. Bueno, así que eso fue el Giving Tuesday de la Curazao, del cual pudimos ser parte. Así que ya les comentamos, felicidades a don Martín Hernández y a su familia que pudieron ser beneficiados con tan bonita causa. Bueno, nos va quedando poco tiempo, pero me gustaría que hablamos hablamos ya un poco de las complicaciones, ¿cierto? Me decía la doctora aquí antes de entrar a corte que las heridas de los niños no van a ser jamás de 4 centímetros. A ver, explíquenos eso, doctora. Sí, las heridas de los niños en una convencional o no laparoscópica van a andar midiendo entre 1 a 2 centímetros. Obviamente, el cuerpo de los niños es más pequeño y la herida va a ser mucho más pequeña. No tienen por qué asustarse los papás que van a terminar con una herida de 4 o 5 centímetros a cada lado del niño. ¿Y los agujeritos de la laparoscópica? Los agujeritos de la laparoscópica se utiliza uno a nivel umbilical, una cicatriz, una incisión, y luego con unas agujas se hacen a nivel inguinal de menos de 5 milímetros más o menos. 5 milímetros. O sea, esos agujeritos ni siquiera se le van a ver porque no, los niños cicatrizan súper. Los niños cicatrizan súper bien, súper rápido. Las mamás preguntan, ¿y cómo voy a hacer para que esté quieto y no se le vaya a volver a hacer la hernia? No se preocupen, el niño mientras no tenga dolor va a actuar normal y no es necesario estar atrás de él. Sentate, estate quieto, no van a poder. Se van a amargar la vida tratando de hacerlo y no van a poder. Entonces, ni que lo tenga amarrado tampoco. Lo ideal es dejarlos y ellos van a dar la pauta de qué tanto pueden hacer después de una cirugía. Lo único que ahí solo es de tener cuidado con todas esas mamitas que tienen a sus hijos en cosas extracurriculares como decir karate, natación, que tal vez unas 2 semanitas, eso sí, limitar, ya eso es una actividad física extra, pues, pero andar brincando, jugando en la casa, eso lo pueden hacer, pero un deporte, sí, por favor, limitárselos esas 2, 3 semanas, que la recuperación de los niños es asombrosa, es así, repito. ¿Será 2, 3 semanas sin deporte? Generalmente lo que recomendamos es un mes postquirúrgico a que ellos puedan volver a realizar deportes extremos. Pero su vida normal, su vida escolar, regresar al colegio, escolar, hay papás que se quedan con la boca abierta como el niño sale de cirugía y ya está actuando normal. Ya está pidiendo correr, pidiendo saltar y ellos están, no, calmado. Difícilmente un niño no se va a estar calmado. Sí, los niños es una bendición. Sí, hay que explicarles, no quiero que te golpees la herida, no quiero que te mojes la herida, para que tu cicatrización sea bien, para que no te vaya a quedar una herida fea.
pero por lo demás, el niño va dando la pauta. A ver, los cuidados, las recomendaciones a los adultos que acaban de operar, doctor. Claro, en cuanto a la población juvenil y adulta, las recomendaciones, como en toda cirugía, los cuidados propios de la herida. Se retiran los puntos alrededor de los 7 a 10 días, según la elección, depende del cirujano, y posteriormente los cuidados en cuanto al esfuerzo. Nosotros recomendamos que no se haga ni arrastre ni levantamiento de objetos pesados que tengan más del 15% de su peso corporal. Estamos hablando usualmente de 20 a 25 libras hasta posteriormente los 6 meses postquirúrgico. 6 meses. Así es. Puchica, no se vayan a estar aprovechando de que solo son 25 libritas, además sí lo pueden cargar, ¿verdad? Usualmente tomamos este tiempo prudencial por el hecho de que hay algo llamado recidiva o recurrencia, ¿verdad?, de la hernia, y esto quiere decir de que pese a que se ha dado un tratamiento quirúrgico, pudiese volver a suceder la hernia en el mismo sitio donde se reparó, y esto usualmente está asociado a ese tipo de no cuidados, ¿verdad? De no tener ese tipo de... O sea que si no se cuidan, puede volver a salir la hernia en el mismo sitio, pero por eso es que la recomendación son 6 meses sin andar en el gimnasio levantando pesas, pongámoslo así. Así es. Vamos a ver, Irina, tu mensaje final para la población. Mi mensaje que les puedo decir a todas esas mamás y papás, ante cualquier chibolita nueva que le vea a su hijo en cualquier momento de la vida, consúltelo con su pediatra. Y eso es lo que yo les puedo recomendar. A ver, la doctora Guerrero, ¿cuál va a ser su mensaje final o recomendación final? Pues, como decía la doctora Irina, lo mejor es ir y consultar ante cualquier pelotita, masa o algo nuevo que vean a nivel inguinal o la unión de la cadera de la pierna con el abdomen. Ir y consultar. ¿Por qué? Porque de esa forma podemos evitar complicaciones que nos van a dar mucho más trabajo para los niños. Va a ser más complicado para ellos recuperarse de una cirugía más delicada a recuperarse de una cirugía que puede ser sencilla, de rutina común en los niños y que rápido regresan a su actividad diaria. Excelente. Bueno, se nos terminó el tiempo, no me queda más que darle las gracias. Irina, muchísimas gracias por haber venido. Doctor, ha sido un placer tenerlos por aquí a ambos, que sea la primera pero no la última. ¿Verdad? Muchísimas gracias, doctora Jimena, de verdad ha sido un placer. Pero gracias a ustedes que nos acompañaron. El día de mañana estaremos hablando de algo súper frecuente. ¿Quién no se ha hecho un desgarro muscular? Pues mañana de eso estaremos platicando. Por hoy les deseo una linda tarde de martes y que Dios los bendiga. Para prevenir las hernias inguinales te damos las siguientes recomendaciones. Evita el sobrepeso. La mayor parte del aumento de peso se debe a la acumulación de grasa abdominal. Esto aumenta la presión y favorece la aparición de hernias inguinales. Previene el estreñimiento. Al defecar aumentamos la presión abdominal y si existe este problema, la presión es mayor y durante más tiempo. Para evitarlo se debe mantener una dieta rica en fibra, beber suficiente agua y realizar ejercicio físico moderado a diario. No lleves cargas pesadas. Cuando cargas peso se produce un aumento en la presión abdominal por encima de lo habitual. Si no se puede evitar hacerlo, se recomienda no aguantar la respiración y mantener una posición erguida para aliviar la presión abdominal y sobre la columna. Recuerda que es importante conocer nuestro cuerpo, así cuando aparecen cambios como las hernias, estas se puedan identificar rápidamente y tratarlas pronto.